Al parecer, lo único que detiene el contagio del COVID-19 en México, y principalmente en Sinaloa, por el actuar de sus autoridades, es la muerte. Más de 159,000 muertos en el país y casi 5,000 en Sinaloa lo confirman. Un necrogobierno que le apuesta a la inmunidad de rebaño, que no es otra cosa que se muera el que se tenga que morir y sobreviva el más fuerte, al puro estilo darwiniano de selección natural. En este demencial panorama, el gobierno solo cuenta los muertos y la población los pone. Los componentes de descomposición se comparten entre gobiernos y población. A los gobernantes solo les importa sus privilegios económicos y permanecer en el poder al costo que sea. Por el otro lado, la población se encuentra abnegada a permanecer sin cambios, inerte, sin conciencia, a la deriva, siendo presa de su misma carencia de voluntad. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Pues Sinaloa, al igual que todo el país, pues está sumamente contagiado, por así decirlo, de pues el virus del COVID-19, pero también contagiado con toda esta forma tan displicente del gobierno estatal, los gobiernos municipales, pero sobre todo también el gobierno federal, en dejar que la gente, que la ciudadanía, pues prácticamente haga lo que quiera. Hace unos días empezó acá en Sinaloa la Serie del Caribe, una Serie del Caribe de béisbol en donde pues llega gente de otros países, sobre todo de este lugar de las Antillas, pero no nada más está la Serie del Caribe. Unos días antes de iniciar la Serie del Caribe, pues también hubo una final en la Liga Mexicana del Pacífico, también de béisbol, en donde atiborraron los estadios, y parece ser que nada, absolutamente nada, pone a las autoridades en un contexto de Estado de Derecho, en donde pues todos contamos, no nada más los que van y dejan dinero allá a Mazatlán, o los que van y dejan dinero en los restaurantes, en los estadios, en los centros nocturnos, porque acá en Sinaloa prácticamente la vida sigue su curso normal. Si usted sale, ve a la gente sin cubrebocas, las fiestas por todos lados. Es más, en algún momento dado ni se habla de esta pandemia como una pandemia que le puede costar la vida. Acá en Sinaloa prácticamente estamos pues totalmente a la deriva. Cada quien hace lo que se le ocurre y no hay un Estado de Derecho que se amarre el cinturón y diga hasta aquí y vamos a cambiar esta situación. Realmente es lamentable porque el gobierno federal pues prácticamente está haciendo lo mismo con todos estos cientos de miles de muertos, y hoy precisamente ese va a ser el tema de esta mesa. Para ello le presento a mis compañeros y amigos. Ernesto Saldaña García. Un saludo a Sinaloa, a todo México, a seguirnos cuidando del COVID. Esto va para largo, pero hay que tener persistencia. Martín Durán Romero. Un saludo también a la gente que nos mira por redes sociales. El COVID vino a destapar una cloaca gubernamental que si de por sí era frágil en el sentido del Estado de Derecho, de qué es lo que hacen las autoridades por proteger no a un segmento de la población, sino a la población entera, pues viene a demostrar que está totalmente rebasado este sentido de prudencia, sentido de buscar una situación en donde todos entiendan o entendamos que el COVID no va a irse en unos meses, en un año, sino que es una situación médica que va a transformar al mundo. Por supuesto, México es parte de ello, y que tenemos que empezar a vivir con esa cultura, con la cultura de la educación de salud, con la cultura de pensar que hay gente que depende también de nosotros, y que si no tomamos esas medidas como ciudadanos, pues estamos viendo que la muerte sigue cabalgando por todo el territorio. Ahorita, por ejemplo, tenemos
hasta el día de ayer contabilizados 159,100 muertos. 159,100 muertos. Somos por ahí de 120 millones de personas en el país, los mismos que tiene Japón. El detalle aquí que Japón tiene por ahí de 200, 300 muertes y nosotros con la misma población tenemos 159,100 muertos. Casos activos estimados 92,760. Personas vacunadas 658,000. Imagínense, 658,000 de 120 millones. En rojo el semáforo que prácticamente no sirve de nada, nada más sirve de darnos cuenta cómo manipulan los grandes empresarios a los gobiernos, y los gobiernos, el federal, los estatales, pues son parte también de esa manipulación, porque son parte también de los gobiernos. En amarillo ya pasó a Campeche, Campeche estaba en verde. En septiembre, AMLO comentó que México contaba con 20,000 millones de pesos para la vacuna contra el COVID, y si se requería más, vamos a tener el presupuesto necesario. Él lo dijo. Se ha buscado por ahí algunos medios de comunicación tener esta información, y resulta que ahora el Congreso de la Unión quiere guardar esta información por 5 años, porque salieron algunas listas a nivel mundial, unas organizaciones que dependen de la Organización Mundial de la Salud, donde no aparece ninguna compra de las vacunas por México, pero sí aparecen que estos conglomerados farmacéuticos han regalado esas vacunas a México. Es decir, todo totalmente volteado, todo al revés. No se tiene esa coherencia entre lo que se debe de hacer y lo que se está haciendo, y siguen los muertos por todos lados. Ernesto, vemos cómo Quirino Ordaz le abre, pero también el gobierno federal abre las puertas de los estadios, aglomeraciones de, 14,000, 20,000 personas, todo el sistema de salud colapsado de alguna manera, porque si bien no anda la gente tirando a sus muertos en la calle, pues sabemos que no hay ningún tipo de realidad en las cifras y todo esto. Esto habla de una descomposición totalmente de lo que es el gobierno, pero también habla de que a la sociedad poco le importa estar en esta lógica de que si yo no me cuido, pues no cuido al del enfrente, y el que esté contagiado pues va a contagiar a todo mundo. Bueno, sí, precisamente qué bueno que lo aborda desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de arriba hacia abajo y el punto de vista social de abajo hacia arriba. Precisamente a un año, yo creo que ya más o menos casi un año de ya, que... El 28. De que llegaron a México, pero de que se dieron los anuncios ya alarmistas en China, pues estaríamos hablando de principios de enero. Entonces tenemos un poco más de un año y un mes que se supo que esto podía ser una pandemia. Sigue sin haber una coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Cada quien hace lo que Dios le da a entender, o lo que la negligencia que trae en ese momento. Cada alcalde, cada gobernador le imprime una estrategia distinta, y todo parece que se sigue improvisando. Gobierno federal, gobiernos de los estados, que son los que supuestamente ahorita están manejando las estrategias de acuerdo a las necesidades de sus estados, y gobiernos locales. Y lo que viene quizás a dar ahora sí que el balazo final es que estamos en plenas campañas, y sí, esto de la vacunación pues sirve de un proyecto político. Por ejemplo, te me voy a abordar primero a nivel mundial. Somos 7,845 millones de habitantes en el planeta, aproximadamente, más o menos, de acuerdo a los contadores más precisos. Y de esos más de 7,800 millones, hoy dijeron que se iban a aplicar, llegábamos a los 99 millones de vacunas a nivel mundial. De esos son 600 y tantos mil en México. O sea, vamos a paso ni siquiera de tortuga, vamos a paso de caracol. También poner sobre la mesa que son 2 vacunas. En muchos de los casos son 2 vacunas. Entonces Pfizer, es el doble. Por ejemplo, aquí son 120 millones. Si toda la población se tuviera que vacunar, serían 240 vacunas, 240 millones de vacunas. Sí, en México llevamos más de 160,000 muertos.
Sí, fallecidos por COVID. En Sinaloa, si nos regresamos, hay casi 31,000 casos activos reconocidos por el gobierno. Estamos hablando de cifras oficiales aquí en esta mesa, porque luego sale mucha gente a decir eso es mentira y todo. Bueno, nosotros nos restringimos a lo que realmente la Secretaría de Salud está difundiendo. Y hasta el día de ayer, reconocidos oficialmente 4,645 fallecidos en Sinaloa. Nos estamos acercando, Bernardino, a la mítica cifra de los 5,000 muertos, porque acuérdate que cuando se hicieron los primeros pronósticos en el gobierno del estado de Sinaloa, dijeron que el peor escenario eran 2,495 fallecidos, o sea, ciérralo en 2,500, multiplícalo por 2 y entonces vamos a rebasar mínimamente, si no es que vamos a llegar al triple de fallecidos para cuando esta epidemia esté controlada, porque como vamos, todo en las vacunas, en el entendimiento ciudadano, en el distanciamiento social, en el aprendizaje, en la capacidad hospitalaria y todo lo demás que va alrededor, vamos a superar esa mítica cifra de las 5,000 y todo el año vamos a tener esta pandemia. Bueno, y regresándonos al asunto de la serie del Caribe, aquí traigo, por ejemplo, un artículo de un arquitecto muy reconocido en todo este tipo de situaciones, Fenwick Ibarrarén, que es un español, que dijo que los estadios, recomendaciones de expertos, sí, deberían de reducir su entrada en el 15% del aforo que le cabe al estadio. Y aquí en la Serie del Caribe están diciendo 45%. Hasta ahorita nunca ha dicho Protección Civil ni Secretaría de Salud de dónde llegaron a esa cifra del 45%, siendo que los estadios de la NFL, en los que más se permitió el aforo, fue del 22%, todavía muy por debajo de ese 45%. Y dice Fenwick, dice lo siguiente: las puertas de los estadios deben de tener apertura automática, activar luces por sistema de detección infrarrojo, inodoros de autodescarga y dispensadores automáticos de jabón, y los pagos deben de ser a través de su celular. Todo esto para evitar el contacto. Sigue añadiendo, además puntualiza que deben de incluir en la instalación controles sanitarios fijos en la entrada de los estadios que se encarguen en la medición de la temperatura corporal y la alta tecnología para el reconocimiento facial vinculado a una base de datos para saber si allí fue el contagio y poderlo rastrear o no fue. Todo este tipo de medidas son ausentes prácticamente en la Serie del Caribe, y lo peor es aún es que no se sabe cuánta gente entró, por ejemplo, el día de la inauguración. Dicen que fue el 43, otros dicen que fue el 35. Hay fotografías de aficionados que desmienten que fue el 40 y tantos. Reventar el estadio. Porque digo, lo que ves, Protección Civil tomó fotos así en cierto momento cuando apenas estaba llenando. Entonces estamos viendo que hay aquí probablemente un gran encubrimiento desde el sector hotelero en este tipo de situaciones. El negocio del gobernador. En este caso, Martín, este valemadrismo de la población es equivalente al mismo valemadrismo del gobierno del estado, en el sentido de que pues sí es cierto, ¿no? Ellos entran y los dejan entrar, pero ambos tienen la culpa, ¿no? A mí me llama la atención, sí, yo por ejemplo una persona cuyo nombre no voy a decir, pero me la encontré hace unos días y según se estaba cuidando mucho del COVID, porque que su papá, que su abuelita, que no sé qué, subiendo fotos de la inauguración en el estadio de Mazatlán, ¿no? Entonces yo casi le iba a comentar ahí en redes sociales, no que te estabas cuidando mucho, pero bueno, dije, ¿para qué voy a exhibir a una persona que pues la conozco, ¿no? Pero efectivamente creo que sí, creo que se juntan las dos cosas, tanto la irresponsabilidad social que tenemos, porque yo no voy a decir que tampoco no soy como que estoy en una burbuja, ¿no? Pero sí que las playas atestadas, todo este tipo de cosas. Es que el estar el estadio tan lleno también es sinónimo de otras cosas, ¿no? Sí, Los hoteles, las calles, los sí. lugares. Bueno, el malecón creo que ayer estaba bastante lleno por el asunto de que aparte era puente, ¿no? Entonces, claro que sí, y por supuesto que sí hay un encubrimiento de parte de gobierno, o sea, se ve muy claramente la mala intención de Protección Civil queriendo enviar estas fotos a los medios tratando de decir, no, miren, no permitimos el aforo completo. Sin embargo, en las fotos ya cuando están los cohetes y toda la inauguración,
el estadio se ve a reventar, pues entonces creo que sí es un mal manejo, creo que siempre están argumentando y están defendiendo. Ayer lo decía el director de promoción de la salud en Sinaloa, Cristian Muñoz, defendiendo que estaban con medidas muy rígidas, pero realmente no se ven, pues están simulando que están unas medidas y sí por la cuestión económica, y él incluso lo dijo en una entrevista, que era muy importante el asunto económico, pero el asunto económico ¿de quién? Si estamos viendo que la gente, al menos la gente que vive al día, que fue a vender sus playeras, no las vendió. Obviamente siempre el poder económico es para los que tienen más dinero, ¿va? Y siempre se escudan diciendo que hay una derrama económica en trabajos y esos trabajos mal pagados. Pues a lo mejor sí, pero trabajos mal pagados, pero quien se queda con el capital son los de siempre, los que tienen el dinero. Hablando de eso, con decirte que el gobernador Quirino estaba platicando sin cubrebocas con el gobernador Maloba y con un grupo de personas, algunos traían cubrebocas, otros no traían cubrebocas, lo ven como un juego, ¿verdad? Así es. O sea, se burlan de esta pandemia, se burlan de que el mundo está de rodillas diciendo que esto viene para quedarse. O sea, el tipo de contagio que es un tipo de contagio que también va evolucionando. Entonces tú te debes de adaptar a toda esta nueva situación de virus. Yo lo pondría así, ¿no? Por supuesto que la sociedad tiene una culpa, es irresponsable, pero la sociedad en conjunto siempre actúa como un niño pequeño. No en Japón. Y el padre, espérame. No en Japón. Y los padres, estamos hablando de aquí, y los padres tienen que cuidar a ese niño. En este caso, el gobierno tiene esa responsabilidad. Yo le pregunto a la ciudadanía, a todos los que fueron, ustedes, si su hijo de 5 años tiene una pistola en la mano y está jugando ruleta rusa porque le divierte, pero se puede matar, ¿lo dejarían que hiciera eso? ¿O entraría el Estado de Derecho de tu casa? O sea, la responsabilidad de los padres, espérate, te puedes matar, te puedes hacer daño, porque es lo que yo veo en el sentido del gobierno. El gobierno tiene una responsabilidad porque debe de ejercer ese Estado de Derecho para poner un alto a todo esto. Y parece que le apuestan a la inmunidad, a la famosa inmunidad colectiva, porque hay que recordar que ahora creo que en diciembre se dio a conocer, a principios de diciembre pasado, el estudio serológico de la población en México, y se hablaba de un 25% ya que había sufrido el COVID, y la mayoría, muchos millones, más de 21 millones creo, fueron asintomáticos, ¿no? Yo sí me he encontrado y he platicado con personas que me dicen que luego se hacen estudios de anticuerpos y sí salen con anticuerpos, pero no presentaron nunca síntomas, ¿no? Es decir, fueron asintomáticos. Ahora, el COVID tiene muchos años en México, ¿verdad? No el COVID-19, pero... Sí, tengo una hermana que es doctora en Tamaulipas, y sí, o sea, me dice que para ella, al menos ahí en esa región, ha sido escandalosa la forma de contagio, pero que no se refleja en los números oficiales. Por supuesto. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Ese número de 25% yo creo que es mucho más alto, y obviamente los muertos también, porque el INEGI acaba de dar a conocer también su estudio, y por ahí sale también un número mucho más alto de lo que están dando a conocer el gobierno de manera oficial. Entonces, sí, por supuesto que las cifras oficiales, y que pues no tenemos otra, pero las cifras oficiales no son las de los contagios, ¿no? En este caso dices, sí hay, el COVID ya estaba en México y todo esto. Sí, es un sentido de las epidemias y pandemias, sí, y todo eso. Hablaste de algo muy importante. Debe haber una conciencia del gobierno, ¿no? Hablaste de algo muy importante ahorita y cerraste con eso, hablando de la responsabilidad de las autoridades. Y te digo, como hay un orden para el ataque del COVID, digamos, o para el combate del COVID a nivel mundial, hay una estrategia a nivel nacional, hay una estrategia a nivel estatal y hay estrategias a nivel municipal. O sea, aquí en el municipio de Culiacán me llamó mucho la atención lo que dijo el alcalde Jesús Estrada Ferreiro antes del último partido de la final de la Liga Mexicana del Pacífico, donde dijo que el partido ya estaba arreglado. Entonces, que iban a ganar los tomateros, y invitó a la gente
a ir al estadio. Vayan al estadio para que disfruten y para que gocen el triunfo, porque ya está arreglado, volvió a repetir. Entonces... Pero Estrada Ferrero es un neandertal, con todo respeto a los neandertales. Pero fíjate, luego antes de eso, hace como 15 días sacó él un desplegado, un reglamento donde incluso prohibía a los mayores de 70 años de edad, porque él tiene 67, entonces se excluyó, no dijo 65, dijo 70. Que tienen diabetes, cáncer. Diabetes, cáncer. U otras enfermedades infecciosas. No, minusválidos también. Sí. Entonces sí ha habido problemas. Hizo al cáncer y a la diabetes una enfermedad infecciosa, como si tú me pudieras pegar la diabetes a mí o el cáncer a mí. Entonces te das cuenta que fue un documento hecho al vapor, redactado por gente que a lo mejor son abogados, pero que no, ignorantes, que no tuvieron una asesoría médica en ese momento. Entonces es donde te das cuenta que lo están haciendo al vapor, al garete. En todo es el inciso H, y sí es violatorio, porque lo consultamos con una persona que sabe de derechos humanos, sí es violatorio de los derechos humanos, porque restringe cosas y no está justificado. Y todavía en este momento, Bernardino, no hay una campaña fuerte a nivel nacional de reparto gratuito de cubrebocas 95, cuando tú los puedes conseguir todavía en 14 pesos. No, en 14, 15 pesos en mayoreo. No, y por ejemplo, eso demuestra y muestra a un estado de gobierno, por ejemplo, aquí en el municipio, que está totalmente rebasado por la realidad de la pandemia y la realidad de otras situaciones, ¿no? No nada más la salud, la seguridad, la economía, todo esto. Entonces, cuando ven a Estrada Ferreiro haciendo murales ahí, diciendo todo este tipo de sandeces, metiendo una cosa con otra, dices, bueno... Viendo por dónde pone muros otra vez. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Un gobernante así, imagínate cómo va a estar la sociedad que fue la que lo puso. Esa es una situación que no nos podemos quitar y es lamentable para todos los que vivimos en Culiacán. Pues el simple y sencillo hecho de reconocer que un partido está arreglado, de un estadio que fue construido con recursos públicos. Y que él estaba primero diciendo que no se construyera y después ahí es donde entra la política. Y que todavía nos sigue costando, porque la vigilancia que se da alrededor de un estadio, de partidos que él dice que están arreglados, de una liga que hace trampa, pues es la paradoja de decir, todavía invitar a la gente sin decir, vayan con sus debidas precauciones, va a haber un aforo de tantos. No, vayan para que festejen. Es algo que dice Martín, que yo creo que sí es motivo de análisis y de análisis muy importante, muy puntual, es la inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Es que se mueran los que se tienen que morir y que queden los que son más fuertes. Sí, es como una ley de adaptación a la vida, ¿no? O sea, el que tiene la situación genética va a quedar, y las personas que en este caso pues sufren algún tipo de enfermedad que es detonante con el COVID para que sea la muerte. Entonces, ¿qué estás viendo? Estás viendo un estado necrótico, o sea, le están apostando a la muerte. Pero además yo creo que la sociedad debe de fijarse bien ahora, porque estamos en campaña, en que se van a gastar más dinero en las campañas que en la salud de ustedes, amigos, de nosotros, ¿no? Muy buen punto. Entonces hay que tener mucho cuidado por quién se va a votar, porque pues obviamente ahorita, aunque digan que no hacen eventos, definitivamente el dinero pues va a correr, siempre corren en las campañas. Como no van a poder hacer presencial, al menos mítines grandes, pero sí tienen que pagar espectaculares, volantes. No, y van a mandar brigadas de muchachos a repartir despensas por todos lados en nombre de tal candidato para que voten por él, etcétera, etcétera. Lo mismo de todas las veces. Aquí, y hablando de la inmunidad de campaña, el antecedente directo fue hace un poquito más de 100 años. De inmunidad de rebaño, aclarando, qué bueno que me dijo Bernardino, que la gripe española, que fue entre 1918, al terminar la Primera Guerra Mundial, y 1920, que duró 2 años, al parecer el coronavirus va más o menos por lo mismo, vamos a durar más de 2 o 3 años. Nada más que en aquella ocasión desapareció, murió, sí, el 3% de la población mundial, aproximadamente el 3% de la población mexicana. Si estamos hablando de un país que tenemos, no 120, vamos a salir alrededor de 130, Bernardino, cuando la INEGI dé los resultados del censo del año pasado, estaríamos hablando de entre 4 a 5 millones de personas que pudieran fallecer
debido a esta enfermedad si no nos cuidamos. Ahorita vamos en los 160,000, 170,000 y ya ahorita realmente se nos hace enorme esta cantidad, porque los que son homicidios, estamos hablando de 35,000 más o menos en este país por año, entonces ya rebasamos 4 o 5 veces la cantidad de los homicidios, pero imagínate que tuviéramos 4 o 5 millones de muertos, sobre todo aquellos ancianos o aquellas personas con diabetes, con problemas de hipertensión, que son las personas que están más frágiles en la cadena de la salud. Entonces esto sería un desastre para este país, porque todos perderíamos familiares directos y todos tuviéramos una y otra vez que tener la pena de sufrir esas pérdidas directas. Entonces no podemos permitirnos esto, no lo podemos permitir, y lo que tenemos que hacer es pues a ver si algún día México toca fondo y agarrar conciencia. Yo estaba hablando con mi esposa en el sentido de que México toca a fondo en la sociedad. La política pareciera que está inmune, o sea, cada vez que tú volteas y ves los nuevos candidatos en nuevos partidos, pero son exactamente las mismas figuras que tienen a este país con la bota en el cuello. En este caso, ya para terminar, Martín, le apuestan a la inmunidad del rebaño, o sea, le apuestan a que la sociedad siga en esa inercia de, bueno, pues se tenía que morir. Sinaloa, hablando específicamente de Sinaloa, y va para los dos, los gobiernos están muy acostumbrados a que el narco gobierna y ellos administran. Al administrar y administrar mal, pues dejan todo el peso de la responsabilidad a la ciudadanía, y la ciudadanía se divide entre varias ramificaciones, pero la pobreza extrema no es una de ellas. Como hay dinero, pues hay dinero y no me muero, a eso le apuestan, y si me muero, bueno, pues le hacemos una pachanga con la banda y todo esto. O sea, la sintomatología de muerte que tiene el sinaloense es lo que ayuda mucho a este gobierno, pues, de muerte también que estamos pasando. Sí, y porque no hemos aprendido a exigir ni hoy ni en otras veces, o son muy pocas las voces que exigen de manera clara el cambio de cosas, ¿no? El cambio de punto final, Martín, de la gestión, no nada más, o bueno, ahorita en este caso es la gestión de la pandemia, pero siempre ha sido pues la gestión de recursos, la gestión de las políticas públicas, y como no hemos exigido, pues el gobierno pues no está haciendo nada realmente. Porque, ¿no? Martín, ves en redes sociales, por ejemplo, todo esto de los estadios, de todo eso. Y pero la gente sigue yendo. Y pues. no, y como decimos acá, y agarra cura de toda esta situación de muerte. Bueno, yo creo que Martín aquí una vez, lo recuerdo muy claramente, hace como unos 2 años, vino y dijo que vivimos en una sociedad precarizada. Entonces aquí tenemos 2 ingredientes. Una casta política que no quiere implementar las medidas administrativas, las medidas sanitarias, las medidas reglamentarias suficientes. Y estoy hablando, concretándome del estado de Sinaloa, porque tiene negocios en que se siga fomentando el contacto entre las personas, porque son hoteleros, porque son restauranteros, porque son playeros, etc. Y una sociedad precarizada que no ha terminado de entender, ni de comprender, ni de interiorizar su rol como responsabilidad. Tú dijiste ahorita, en Japón, bueno, los japoneses son igual que nosotros, tienen 2 ojos, una nariz, una boca, 2 brazos, tienen un cerebro, 2 orejas, y ¿por qué hay así y aquí no? Y eso es porque el cerebro lo utilizan más que... A lo mejor que sí. Entonces, disciplina. La disciplina y la formación cultural que tenemos. Ya lo hemos platicado. Y el honor, ¿no? Que en México... El deber que da honor allá, por ejemplo, la corrupción, digo, también tienen la yakuza, como aquí nosotros tenemos al cártel de Sinaloa, y no pasa lo mismo. El día que, digamos, entendamos nuestro rol como ciudadanos y no como simplemente habitantes, en ese día entonces vamos a responsabilizarnos sobre nosotros mismos, sobre nuestras familias, sobre nuestro entorno social, y va a empezar a cambiar la sociedad. ¿Cuándo va a pasar eso, Bernardino? Lo hemos, yo creo que discutido decenas de veces en este programa, y a lo mejor tenemos que tocar más fondo probablemente para que llegamos a comprender nuestra responsabilidad como personas. Dentro del contexto que dice Ernesto, yo le pregunto a usted, ¿sabe lo que es Homo sapiens
y su diferencia con Homo sapiens sapiens, si lo sabe, entonces yo creo que hay mucha de la población que se quedó en Homo sapiens y el resultado es todo lo que estamos viendo. Gracias, haga conciencia por favor, porque nos estamos muriendo todos, no nada más los que tienen o los que no tienen, o los que le van a un partido a otro o a un equipo de fútbol o de béisbol. Todos estamos en la misma aldea global. Si no lo vemos así, nos va a seguir cargando la muerte, por así decirlo. Gracias. Aclaramos que aquí estamos a casi 2 metros de distancia y tomamos todas las medidas se toman para que entren aquí las personas que salen, cada uno sale por su lado y se cierra el estudio y se vuelve a abrir hasta la semana que entra. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.